¿Cese al fuego regional o territorial? Vamos a preguntarles a nuestros invitados, tenemos a tres y empezamos de una vez con León Valencia, él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Director, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W y empiezo preguntándole, ¿para usted es viable hacer un cese al fuego bilateral con el ELN territorial como lo propone el presidente Petro? Camila, un saludo muy especial para toda la mesa y para los que nos escuchan. Yo creo que eso es posible. Es una propuesta audaz, eh, pero el ELN y el gobierno nacional en esta oportunidad tienen la idea de que la paz tiene un asiento territorial muy grande, que se diferencia de la paz que se hizo con las FARC, que era una paz más centralizada. Aquí se ha dicho de parte de la guerrilla y también de parte del gobierno que esta paz está hecha en clave territorial, que es muy importante las regiones, y entonces yo creo que hay que buscar ese cese bilateral territorial, que entre otras cosas, para el caso del ELN, tiene una virtud y es que compromete a los frentes guerrilleros y a las estructuras en el territorio, porque sería un frente que debía contar, digamos, un cese que debía contar con esa participación. Y yo voy más allá. Quiero decir una cosa que puede ser muy discutible. Yo creo que al lado de un cese bilateral en un territorio hay que instalar una mesa de paz territorial que incluya al ELN, por supuesto, al gobierno nacional, pero a los gobiernos locales también, a los empresarios locales y a las comunidades y organizaciones sociales, de manera que caminen al lado un proyecto de cese bilateral que alivie toda la confrontación en el lugar, que saque a la población de esa confrontación tan dura que se da entre distintas organizaciones, y por el otro lado, paralelamente se vaya negociando la paz territorial, que es los acuerdos que van a aplicarse en el territorio, y que yo creo que esas dos cosas serían un desarrollo muy importante y contribuirían mucho a la paz global, la paz nacional con el ELN. Diría uno que la paz con el ELN ya general, la que se discute con la delegación del ELN en la mesa, sería la suma de las paces regionales y la suma de los ceses bilaterales regionales. Yo creo que esa es una propuesta audaz de Petro, y el ELN debía cogerle la caña a Petro en esta ocasión. Sí, señor Valencia, no se me vaya, por favor, porque también voy a saludar a Andrés Preciado, él es director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz. Director, buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W y le hago la misma pregunta. ¿Para usted esto es viable o esto podría ser como otra zona de despeje como lo que ocurrió en el Caguán? No logro escucharlos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo, contrario a lo que dice León, yo creo que hay que revisar los detalles operativos de la situación de los ceses al fuego territoriales. A mí me parece muy preocupante que ahora digamos que vamos a tener una suma de paces distintas. Ya la paz total es de por sí un tablero multiactor y multiagenda de negociación. Lo más importante sería el avance de esos distintos tableros que tienen distintas formas de expresión y que no van a la par. Entonces, si ya de por sí es difícil tener 4, 5 tableros de negociación, pues si empezamos a subdividir esos tableros, será aún más difícil. Bienvenidos los ceses al fuego territoriales. Yo creo que es una idea sin duda significativa, pero dentro de ese mismo marco de actuación multiactor y multiagenda, porque recordemos que el ELN en muchos territorios, y esta propuesta yo creo que hay que contextualizarla, el presidente Petro no la dijo solo en relación al ELN, sino en relación a la paz total, pues lo que sería interesante es ver si se pueden llegar a cese al fuego multilaterales, que incluyan los escenarios en donde hay confrontación del ELN con otros grupos armados ilegales. Esa sería realmente una propuesta, digamos que operativamente es difícil, pero que sería poderosa y que podría avanzar en la paz total. Ahora, pensar en paces territoriales parciales dentro de un tablero multiactor tan significativo como la paz total, me parece que eso sería incluirle más complejidad a un escenario de paz total que ya de por sí es complejo y que tiene sus retos operativos. Yo creo que hay que avanzar en los diálogos nacionales, que son en últimas los diálogos que de verdad podrían llevar a un cese definitivo, que es en últimas de lo que se trata y no de ceses parciales y territorializados. Esto es un avance, pero sin duda
no es el gran logro que deberíamos estar persiguiendo. Doctor, ya volvemos con usted. También invitamos a Carlos Velandia. Él fue militante del ELN, ha sido consultor de paz e investigador. Señor Velandia, muy buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos. ¿Y usted cómo ve esto? Usted que conoce muy bien la operatividad del ELN. ¿Don Carlos? No, nos dice que tiene problemas de sonido. Creo que no nos escucha. Don Carlos Velandia, buenas tardes. ¿Nos oye? No. No. Voy entre tanto con León Valencia. Listo. León, pero ¿hasta dónde uno puede pensar que si ya el ELN le dio el portazo al cese al fuego bilateral, como propuso el presidente al comienzo de este año, una propuesta de este talante territorial en regiones podría resultar tal vez más sencilla de asumir por parte de ellos, cuando por lo menos desde ciertas perspectivas pareciera que el GLN poco futuro le ve hasta el momento al diálogo, hasta el punto que enviaron esta mañana esa comunicación en donde hablan de una crisis. Esto de regionalizar el cese al fuego no es atomizar aún más, como decía hace un instante Andrés Preciado, un problema que apenas se está empezando a resolver. León Valencia. No, es que creo que no tenemos sonido, no nos están oyendo. Creo que no nos estaban oyendo los invitados que tenemos Aunque León conectados con Valencia nosotros. no tiene el micrófono encendido. No, ¿Será no, que es por es que eso? no nos Porque están no nos oyendo. escucha. Y si no nos oyen, pues, ¿por qué se quedan conectados? Es muy sencillo. Vamos a verificar qué es lo que está pasando con las conexiones con nuestros invitados, porque ahí sí, muy difícil poder avanzar. Le voy a leer, entre tanto, algunos comentarios que llegan a través del YouTube Live y del chat. Por ejemplo, dice Luis Ríos, ya estamos en Venezuela 2. Solo hace falta es que nos digan que somos la República Bolivariana de Colombia. Nos queda poco tiempo de libertad. A ver qué más nos dicen sobre este tema. Carlos Eduardo Rojas, imagínese, delincuentes, negociando con delincuentes. Bueno, pero queremos es oír a quienes son expertos en el asunto. Don Carlos Velandia, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido. Adelante, Camila, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Señor Velandia, lo que le quería preguntar es que usted, como ha conocido muy bien la operatividad del ELN, ¿usted cree que sí sería viable hacer un cese al fuego territorial? Sí, creo que es mucho más viable que lograr un cese del fuego nacional, porque tiene muchas complejidades, porque hay muchos actores en los distintos territorios y es mucho más fácil manejarlo y controlarlo en territorios en específico. Pero, don Carlos, pero eso no es jugar a un juego en donde se corre el riesgo de poder controlar lo que está dentro de la zona acordada, pero por fuera que hagan lo que se les dé la gana. Es decir, crear casi como una puerta giratoria para decir, ah, no, aquí estamos tranquilos, pero entonces ahora nos vamos a tratar de cuidar un cargamento de coca que va a salir, entonces ahora sí salimos, y luego volvemos y entramos, y luego salimos. No hay un riesgo de que se convierta esto pues en una pantomima como lo fue en su momento el Caguán. Sí, el asunto es que no todos los territorios ni todas las estructuras están en condiciones de acudir en un mismo momento a un cese nacional. Te coloco un ejemplo, si se decreta en el Catatumbo, muy difícilmente se podrá cumplir, o si se decretara nacionalmente un cese de fuego por parte del ELN, difícilmente se va a cumplir en el Chocó, sobre todo cuando llegan expresiones muy claras de no compartir mucho esto de la paz total y tiene su reserva. Y tampoco tiene gente en la mesa que lo represente para pactar los términos de ese cese. Entonces lo más probable y lo más conducente es que se haga por territorio. Ahora, si se hace por territorios, para poder ejercer un control, tendría que haber agrupamiento de las fuerzas insurgentes con el fin también de separarlas de otros actores y poder lograr que esto pueda ser un cese controlado, verificado y activo. Al mismo tiempo, allí puede desencadenarse los procesos de participación de la sociedad, como se ha venido planteando. Incluso me parece interesante el planteamiento de León
de promover unas mesas con múltiples actores de la sociedad con el fin pues, de dar cuenta, ¿sí?, del conflicto en este territorio y mirar cómo se puede contribuir, se puede ir avanzando. Lo que no podemos es paralizarnos esperando por un cese nacional total, ¿sí? Y si este no se va, pues se va a acabar el gobierno y no vamos a obtener la paz total. Sí, director Preciado, yo quisiera preguntarle por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro, porque él había dicho, por ejemplo, ellos se sientan en la mesa y hablan, pero mandan, ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes si realmente ellos mandan. Y también cuestionó el carácter político de los diálogos y ahora hace unos minutos la presidencia dice que sí hay un carácter político. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Esto sí genera confianza en la mesa? Que es significativo y es el carácter político de la mesa está dada por la instalación misma de la negociación. Ya estamos en una negociación y el carácter político está garantizado. La representatividad de los distintos frentes siempre en todo proceso de negociación va a haber mayor representatividad, grupos que tienen más y subconjuntos del ELN, pero esto nos ha pasado en todos los procesos de negociación, entonces es normal en el marco de la negociación que de alguna forma algunos se sientan más representados que otros y eso perfila también la posición política que hay desde los distintos frentes en la misma estructura general del ELN. Lo que yo creo que es significativo es no perder el gobierno de la mesa de negociación y la representatividad que tiene cada una de las delegaciones, tanto del gobierno como del ELN, dentro de la misma mesa. Erosionar esa posibilidad de gobierno sin duda va a ser contraproducente para el proceso mismo, que yo creo que es lo que debe avanzar. El gobierno ya ha hecho unas apuestas de que el tercer ciclo que está en el marco de negociación pues avance y yo creo que parte de eso tiene que ver con que se posibilite un cese al fuego. Insisto, el punto central es qué posibilidades hay de verificar esos ceses al fuego. Lo que no debería hacer el gobierno nacional es establecer ceses al fuego que no logre controlar o verificar, porque estamos en un escenario multiactor y el ELN no está solo en disputas con el Estado colombiano, tiene disputas con otros grupos armados. Lo importante sería, si se va a dar un cese al fuego territorial, que puede ser un mecanismo humanitario significativo, pues que eso incluya a los demás actores que están en el territorio si es del caso, o si no que se escoja un territorio en donde en este momento no haya una confrontación, pero sin erosionar la mesa de negociación. No podemos abrir otros frentes de negociación con el ELN porque esto solo va a dilatar en tiempos la negociación misma. Y yo quiero que hablemos del nivel de confianza con el ELN, porque avanzar hacia esta búsqueda de un cese al fuego regional, como usted lo señalaba, pues puede ser algo muy audaz, pero también implicaría mucha confianza. Y después de ver un comunicado como el de esta mañana, en donde dicen que la mesa está en crisis, ¿hay confianza con el ELN para poder avanzar hacia allá? Pues es que la confianza, Juan Pablo, se construye en la mesa de negociación. La confianza no está dada por anticipado. En una negociación siempre la confianza se va construyendo sobre la base del cumplimiento de los acuerdos que se vayan haciendo, sobre la base también de la manera como se tratan en público. Y ahora hay un reclamo del ELN al presidente Petro por las declaraciones. Pero lo mismo podría decir el presidente Petro y la opinión pública ante declaraciones de Antonio García. Yo creo que el ELN debe pensar en esa sensibilidad, que es sensibilidad de los dos lados, no de un solo lado. Y en una negociación en la que ni siquiera se ha pactado un cese bilateral de hostilidades y ocurren acciones duras como la que se presentaron en el Catatumbo en días recientes del ELN contra una patrulla o contra una instalación militar, hablar de estas sensibilidades ante declaraciones, pues no corresponde. Y yo creo que ya ha declarado 2 veces en crisis la mesa el ELN. Me parece que esa reiteración no es buena. Ahí habrá que aguantarse declaraciones de lado y lado. Al gobierno también nos lo dice. Muchas veces dice Antonio García cosas tan inapropiadas en medio de una negociación, pero hasta ahora el gobierno se ha aguantado también esas cosas, de manera que eso debemos verlo. Ahora, un cese bilateral de hostilidades local, pues tiene una importancia muy grande. Y yo diría que habría que empezar por Arauca.
porque sería la prueba reina. Si en Arauca, en este momento, donde tiene un predominio el ELN, donde prácticamente el ELN derrotó a las disidencias de las FARC en la confrontación militar y reina casi solo. Hay disidencias de las FARC también allí, pero no tienen gran poder. Tuvieron un poder importante hace unos meses, hasta hace unos meses, donde el ELN las derrotó. Prácticamente el actor ilegal, digamos, dominante en Arauca es el ELN. Y por otro lado hay una disposición muy grande. Yo estuve hace 2 semanas en Arauca, en la capital y en Arauquita, y vi un ambiente de los empresarios, de las comunidades también, de las organizaciones sociales, de las autoridades locales e incluso de actores políticos importantes. Hablé con varias gente del Centro Democrático que está participando en la campaña electoral y tenían una ilusión de que se pudiera avanzar en la negociación y una disposición a establecer una mesa local, un cese al fuego en Arauca, y al lado una mesa de negociación en Arauca. Eso sería muy importante y enviaría un mensaje nacional muy fuerte, porque allí se puede hablar con ellos y eso tiene una repercusión en otros territorios, porque ese es el territorio, digamos, más emblemático del ELN en este momento y donde ellos tienen más control y fuerza. Como idea, además suena, pues por lo menos la dejamos ahí sobre la mesa porque está muy interesante. Y es, mire, esto es una prueba que sirve además para muchos escenarios. Número uno, le ayudaría a Arauca de manera inmensa. Aquí en este espacio hemos hablado de la terrible crisis por la cual atraviesa el departamento por culpa de esa presión armada del ELN, pero además, pues sería, sí, una gran muestra de voluntad, de interés, ¿no? De interés en apostarle a la paz y a la paz total del presidente Petro, si eso se lograra. Hace falta ver si se concreta, pero interesante idea o propuesta, León Valencia. Sí, sí, señor. También quiero preguntarle al director Preciado. Él decía que es muy preocupante esa propuesta de un eventual cese al fuego bilateral territorial, pero quisiera proponerle, bueno, también preguntarle qué proponen desde la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cuál es esa iniciativa que ustedes están impulsando? No, yo estoy de acuerdo con la propuesta del cese al fuego bilateral. Yo lo que creo es que hay que seleccionar muy bien el territorio. El presidente Petro, de hecho, no planteó la propuesta solo en relación al ELN, sino en general en la política de paz total. Con lo que no estoy de acuerdo y creo que podría ser contraproducente es con establecer una submesa de negociación en Arauca como la que propone León, con todo respeto. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la mesa actual que se tiene con el ELN, pasar los momentos de altas y bajas, que seguramente todo proceso los tiene, pero es consolidar esa mesa, no crear una submesa. Creo que la mezcla además de una submesa territorial cuando la nacional y digamos general no está consolidada no es bueno. Bienvenido un cese al fuego territorial en Arauca, claro que sí, con un mecanismo de verificación acotado y específico a lo que se acuerde operativamente, pero que esté solo en el plano humanitario, porque además hay que reconocer que este tipo de ceses al fuego focalizados son de corte temporal. Esto no puede ser indefinido en el tiempo y tiene que ir a la par de la negociación, de la negociación general. Esto no puede ser de manera indefinida, justamente porque llevaría a un escenario, digamos, en donde se suplanta la mesa de negociación general por una mesa territorial. En la medida en que la mesa nacional sea una mesa que, digamos, va cogiendo fortaleza, eso permitirá avances territoriales, pero no deberíamos pensar en suplantar las funciones ni de las delegaciones actuales del ELN y el gobierno nacional, ni en establecer otros mecanismos de negociación que atomicen la conversación en torno a la negociación. Osvelandia, quisiera preguntarle a propósito de lo que nos dice el director, ¿usted cree que esto podría ser pues un riesgo de este eventual cese al fuego, que se pueda presentar una suplantación de las funciones de la delegación en caso de que también se hagan a nivel pues, territorial estas mesas de diálogo? Porque sería muy pragmático incluso, y es lo que más está a la mano. El tiempo está pasando y el tiempo del gobierno es muy limitado. Los gobiernos son como los yogures, tienen fecha de caducidad. Y ese gobierno se le agota el tiempo y la posibilidad de poder lograr un acuerdo con las insurgencias. Creo que lo que está más a la mano son los acuerdos territoriales para desarrollar allí procesos locales con el conflicto como se presenta en cada uno de los territorios. Y yo creo que a mí me parece que la propuesta que hace el presidente
de territorializar el cese es mucho más pragmático que lograr discutir un cese único y nacional para implantarlo en todo el territorio, cuando en distintos territorios hay distintos actores. El ELN está involucrado en 5 conflictos, o más bien mantiene conflicto bélico con 5 actores diferentes, de modo pues que es muy complicado. Coincido con León en el planteamiento de que si se puede intentar iniciar Arauca sería lo mejor. En Arauca el ELN está solo. El ELN le ganó la guerra a la disidencia de la FARC del 10º Frente, lo sacó de Venezuela y lo sacó de Arauca. Ahorita pues esta gente está en el Bichada y está en Casanare, ha trazado una línea entre Tame y Puerto Rondón y de allí no pasan, de modo pues que allí el ELN es hegemónico, hay una fuerza social y un movimiento social muy activo y muy organizado con el cual se puede iniciar unos diálogos sociales multipartitas donde participen absolutamente todos alrededor del conflicto y de las soluciones a los problemas en Arauca. Me parece que esto no tiene nada que ver con fracturar la mesa puede continuar, e incluso la mesa puede mantener el hilo conducente de lo que allí se desarrolla en Arauca. Al mismo tiempo, esto puede replicarse o desarrollarse en otros territorios como Nariño, como decía el presidente. Bueno, ya veremos cuál es la respuesta del ELN a esta propuesta del Gobierno Nacional. A nuestros invitados, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, y Carlos Velandia, ex militante del ELN y consultor de paz. Mil gracias por habernos acompañado. Feliz día.